Entonces, vamos a seguir con el tema este que empezaron a ver ayer, que nuestro objetivo es empezar a trabajar con las funciones vectoriales, que hoy vamos a ver qué son. ¿Dónde lo tengo acá? Bueno. Pero ayer, para poder trabajar con funciones vectoriales, tuvimos que pasar primero por las curvas, ¿está bien? Pensar qué son las curvas, ¿está bien? ¿Y cómo hacemos para representar, digamos, ¿no? Para representar estas curvas. Nosotros vamos a ver un ejemplo, porque ayer estuvieron trabajando con eso, ¿está bien? Y lo que les voy a mostrar acá es un grafiquito muy simple, ¿está bien? Que lo que tenemos dibujado es un segmento, ¿está bien? Bueno. Y nosotros nos vamos a manejar con curvas planas, ¿está bien? ¿Qué son las curvas planas? Curvas que están en el plano, ¿no? Que las vamos a dibujar en el plano, ¿está bien? Por ejemplo, eso que está ahí, que es un segmento, decimos que es una curva, ¿está bien? Cuando hablamos en matemática de curvas, las curvas no quieren decir que son algo que se tenga que doblar, ¿está bien? Por ejemplo, ese segmento o una recta es una curva. ¿Por qué? Porque dijimos que las curvas son conjuntos de puntos del plano que verifican alguna condición, ¿está bien? Esas condiciones, ¿está bien?, las vamos a trabajar y van a estar dadas por alguna ecuación. Por eso vamos a decir, las curvas son el conjunto solución de esta ecuación. Esas ecuaciones se podían dar de diferentes maneras, ¿está bien?, que ahora las vamos a repasar. Una curva puede ser la gráfica de una función de las que estuvieron viendo en Matemática 1, ¿no? ¿Está bien? Y ahí, fíjense que ese segmento está sobre, ¿está bien?, está dibujada más clarita, la recta en la cual está contenida el segmento, ¿no? Bueno. Y ayer estuvieron viendo que las curvas se podían representar cuando dábamos esa ecuación que cumplen, que es la ecuación de la curva, puede estar dada en forma cartesiana, en forma paramétrica o en forma vectorial, ¿eh? Lo que no estoy seguro que hayan hablado de la forma vectorial, que hayan llegado a eso, ¿no? Porque Alcide, bueno, me contó, pero la vectorial no habían hablado, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora lo vamos a agregar. Bueno. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir con lo que sabemos de Matemática 1, ¿eh?, ¿cómo podríamos describir ese segmento? ¿Eh? A través de una gráfica de algo que vimos en Matemática 1, lo que sí sabemos es pensar en funciones. Y decir, en realidad, podríamos pensar a ese segmento como la gráfica de una función escalar, ¿eh? Es más, la gráfica de una función lineal, ¿eh?, con un determinado dominio, y eso haría que nos quedemos con el segmento AB, ¿eh? ¿Cómo hacíamos para obtener la ley de esa función lineal? Tomábamos 2 puntos para sacar la pendiente y después a partir de la ordenada del origen era el término independiente. Perfecto. O sea que ahí esa, podríamos escribir cuál es, ¿no? Yo no veo el chat, chicos, así que si alguno pone algo en el chat, que otro me lo lea, ¿eh? ¿Cómo sacaríamos de ahí la pendiente? Tenemos 2 puntos marcados, que son el A y el B, ¿eh?, que sería, ¿qué habría que hacer para sacar la pendiente? ¿Eh? Era delta I sobre delta X, o tenía los 2 puntos y hacíamos las restas de sus coordenadas, ¿eh? Así que la pendiente, ¿cuánto nos quedaría? 4 dividido 2, ¿no? ¿Eh? Ahí estoy sacando la pendiente del gráfico, y si miro ese 4 dividido 2, habría que tener cuidado con el signo, ¿no? O sea, porque si lo hago así con medidas o algo, ¿no? Pero en la práctica salía, ¿no? O sea, que eso va a tener pendiente 2 positiva. Si hacemos la pendiente con los 2 puntos y sacando la pendiente como el delta I dividido el delta X, respetando las coordenadas de los puntos, esa pendiente ya nos quedaba con signo y todo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la ordenada al origen? Podríamos plantear la ecuación, pero acá se ve, ¿no?, cuál es, ¿no? Por eso dejé escrito, es 3. Así que podríamos decir que eso corresponde a la ley de esta función, ¿no? Donde en realidad estoy poniendo variable dependiente y variable independiente, no puse f de x, ¿no? Y para que sea el segmento, ¿cuál sería el dominio de esta función escalar? Lo que está escrito ahí, ¿no? Claro.
Acá, si pensaba en toda la recta, eran todos los reales, pero el dominio lo miraba proyectando la gráfica de la función sobre el eje horizontal, ¿no? Sobre el eje X. Y por eso decíamos que el dominio era el conjunto, el intervalo 2, 4. Si quisiéramos pensar en la imagen de esta función, sería el intervalo 1, 5, ¿sí? Todo lo que fuimos haciendo y que sabíamos de funciones lo vamos a usar en esta parte, ¿no? Voy a poner, me parece que hay alguien que está intentando entrar. A ver, sí. No. 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 Hizo ruidito, a lo mejor alguien escribió en el chat. Claro. Sí, todo esto está en el libro de Matemática 1, ¿no? Que por ahí preguntaron algo. Bueno, voy a volver acá y voy a volver a presentar. Entonces estábamos con ese dibujo y esto que sabíamos de mirarla como la gráfica de una función. El mirar a ese segmento como la gráfica de una función, ¿qué me permite hacer? Analizar lo que le pasa a esa relación entre X e Y, ¿sí? Desde lo que son los movimientos o el cambio que decíamos, ¿no? ¿Qué podíamos hacer con eso mirado como una función? Ay, perdón que me sonó el teléfono, lo quiero apagar, no me lo apago. Ahí está. ¿Qué podemos hacer? Y podíamos analizar cuál era el dominio, cuál era la imagen, pero nos podíamos fijar si esa función era creciente, si era decreciente, podíamos ver, ¿sí? Cuál era, ¿sí? De alguna manera, el delta I sobre el delta X, que era la velocidad promedio para esa curva, o sea, para esa función y para la relación entre X e Y. Pero esa velocidad promedio era, ¿sí? A medida que X va aumentando, o sea, en realidad uno dice, bueno, a medida que uno se mueve o toma intervalos chicos sobre la variable independiente, ¿qué pasa con la variable dependiente? Y las variables independientes y dependientes acá son X e Y. Entonces lo que explicamos es cómo va cambiando la variable Y con respecto a la variable X, ¿eh? O cuando hay un cambio. Pudimos calcular en esa expresión de ese cambio, cómo iba cambiando, dijimos, bueno, vamos a dar tres conceptos importantes, el concepto de límite, el concepto de derivadas, ¿no? Todo lo que era el cálculo diferencial, cálculo infinitesimal, diferencial, y después el cálculo integral, ¿no? Que nos permitía empezar a ver eso de cuánto iba cambiando, ¿eh? Una función cuando la otra cambiaba, una me expresaba el cociente, pero pudimos hacer un montón de cosas cuando la mirábamos como una función escalar. ¿Eh? Ahora le vamos a empezar a dar otro enfoque, que fue lo que empezaron a mirar ayer. ¿Eh? Nos va a pasar, por un lado, que vamos a poder explicar algo más de los movimientos en el plano, de qué es lo que va pasando cuando tenemos puntos que van cambiando en el plano, y por otro, que vamos a empezar a generalizar el concepto de función. ¿Eh? Generalizar desde esto que fuimos viendo, desde el cálculo infinitesimal, diferencial y cálculo integral. ¿Eh? Porque el concepto de función general lo vieron al principio, ¿no? O sea, en el dominio y en el dominio y codominio de una función, no necesariamente tiene que haber números. ¿Eh? Vimos algunos ejemplos al principio, cuando empezamos matemática 1, y después dijimos, bueno, ahora vamos a trabajar con aquellas funciones que tienen dominio contenido en los reales y codominio contenido en los reales. Las estudiamos y analizamos, nos llevó todo, o sea, más de un cuatrimestre, porque nos llevó todo matemática 1 y matemática 2 hasta ahora, ir estudiando qué le pasa a esas funciones escalares, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar desde dos lugares, desde el lugar de ver qué pasa con estos movimientos y por qué, ¿saben?, aparecen estas nuevas funciones que no las estudiamos hasta ahora, y desde lo que es más, por ahí a lo mejor hasta más abstracto, pensar en generalizar el concepto de función. Y entonces generalizar el concepto de límite, de derivada y de integrales para otro tipo de funciones que no sean las funciones escalares. Eso es lo que nos resta hacer ahora durante lo que queda del cuatrimestre. Bueno, sí estuvieron viendo que una de las cosas que, bueno, que después empezaron a trabajar con vectores, que hoy lo vamos a trabajar, pero ayer estuvieron viendo que a veces estas curvas se pueden escribir a través de un parámetro. Uno dice, bueno, en realidad no la voy a poner así, sino la voy a empezar a escribir
por ejemplo, con lo que se llaman las ecuaciones paramétricas de las rectas, que es como trabaja en principio la geometría y la geometría analítica, digamos, ¿no? Que dice, puedo pensar a una recta también como el conjunto de puntos que verifican determinadas condiciones. Por ejemplo, uno empezaba trabajando con un punto y un vector, lo deben haber charlado un poquito ayer, y aparecen maneras de representar a las curvas a través de parámetros. ¿Sí? Estamos trabajando con un ejemplo como la recta, y fíjense que el ejemplo más fácil para escribir a esta curva a través de, como en realidad en vez de como una ecuación, como un sistema de ecuaciones, donde aparezcan las dos variables, que serían la x e y, que tienen que ver con cómo marco el punto en el plano, y con una extra que me sirve, que la usamos de parámetro, que me sirve para relacionar las dos. Y ahí decimos, bueno, vamos a trabajar con estas ecuaciones paramétricas. Una forma simple de escribir esa ecuación que la tenemos acá escrita, que la estábamos pensando como una función y repasamos lo que habíamos visto, cuando la miro solo, o sea, la vimos como la gráfica de una función, cuando la miramos acá vamos a decir que esa es la representación cartesiana de la ecuación. Cuando hicimos así, a esta manera de escribirla, la llamaron, vamos a ver si tarda un poquito mi compu, esta manera de escribirlo es lo que llamamos ecuación cartesiana. Qué lindo que me queda escrito, ¿no? Que era cuando las que más conocemos, digamos, ¿no? Esa relación, ese vínculo entre las variables, que acá la estamos llamando x e y, podrían tener otro nombre, ¿no? Pero acá estamos pensando que en el eje horizontal estamos llamando x a esta, e y que no me apareció en mí cuando recorté el gráfico. Y otra manera de empezar a decir, bueno, ¿qué condición cumplen los puntos que están sobre este segmento? Por ejemplo, es a través de parámetros. Vamos a empezar a decir que esta nueva variable que introducimos para decir qué condición cumplen los puntos ahí, la llamamos parámetro. Y por eso se habla de ecuaciones paramétricas. Y fíjense que decimos paramétricas, bueno, decimos ecuación cartesiana y decimos ecuaciones paramétricas. ¿Por qué? Porque en realidad estoy escribiendo a dos, o sea, estamos escribiendo a los puntos que pertenecen a esa curva como conjunto de solución de un sistema de ecuaciones, en donde intervienen tres letras. ¿sí? Y una es como que no aparece dibujada. ¿sí? Y bueno, y ahora vamos a ver por qué, digamos, ¿no? O sea, uno dice no aparece dibujada. Y digo, bueno, busco cuáles son las soluciones de este sistema de ecuaciones. Lo podríamos resolver por sustitución. Entonces, ¿qué nos dice acá? X es igual a t y es igual a 2t menos 3. Si queremos buscar la relación entre x e y, sería muy sencillo, ¿no? ¿Qué habría que hacer? En la segunda, donde aparece t, ponemos x, ¿no? Si se fijan, volvemos a la primera. O sea que es una forma muy simple de, si tengo la ecuación cartesiana, escribir este sistema de ecuaciones que llamamos ecuaciones paramétricas de la curva. ¿sí? A la variable independiente o a la otra, se puede hacer con cualquiera de las dos. Le doy el valor del parámetro y le escribo así. Se puede hacer desde el punto de vista geométrico con las rectas, que era tomar un punto de paso y un vector paralelo a la recta, y a partir de ahí escribíamos las ecuaciones, que es un poco lo que charlaron ayer. ¿sí? Y ahí aparece... Ahí aparece esperen que se los voy a marcar acá. Me esperan un segundito. Estoy dejando entrar a alguien. Me